Te doy la bienvenida a Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión sobre la Argentina que queremos construir que nos trae Leandro Mora Alfonsín a País Productivo. Es bueno tener un país dolarizado como Argentina. Yo diría que no por varios motivos. Con lo cual me gustaría mirar y hacer un doble clic en lo que sí hay que hacer y en la necesidad que tenemos de estabilizar la macroeconomía. Ningún país puede crecer de forma sostenida con este nivel de inflación. Quiero decir, acá tendría que haber un gran acuerdo nacional para decir, che, muchachos, es indispensable estabilizar. Tenemos que pasar un momento doloroso. ¿Cómo lo hacemos? Lo más justo posible para que los más vulnerables sufran lo menos posible. Hacerlo lo más equitativo posible y además que la política, como un todo, tenga como objetivo bajar la inflación y no matarse en discusiones que puedan erosionar la credibilidad del programa, ¿no? Entonces eso es central. Porque podés hacer un gran acuerdo nacional, pero si nadie lo conduce, se muere antes de la orilla. Yo creo que Argentina realmente puede dar un vuelco gigantesco si la conducción política amplia, sectores de vuelta, la dirigencia política, empresarial, sindical, sectores sociales, de los credos, etcétera, logra decir, miren, sobre estos 4 o 5 temas estamos de acuerdo. Queda claro, hay algo que queda claro, ¿no? Que es los cantos de sirena, las soluciones fáciles, mágicas, es decir, esto se soluciona en 2 minutos y es por acá, no existe. Hoy, en Modelo para Armar, vamos a hablar de la dolarización y de su viabilidad, o más bien de su inviabilidad. Junto a Leandro Mora Alfonsín, Sebastián Mazurkiewicz y Aldo Lorrusso, hoy nos acompaña Martín Rapetti, experto en macroeconomía. Quédate en País Productivo que Leandro lo presenta mejor. Y bueno, un nuevo modelo para armar en este domingo a la mañana. Primer domingo de septiembre, después de varias semanas sin modelo para armar, volvemos con la mejor propuesta posible. Nos visita acá en el piso uno de los macroeconomistas más destacados que tiene el país. Yo lo puedo decir de primera mano porque lo tuve de profesor en el grado, en la maestría y en otra maestría, con lo cual puedo decir de primera mano que el señor Martín Rapetti, licenciado en Economía, doctor en Economía, director ejecutivo de la consultora Equilibra, presente con nosotros, es ese tipo de perfil. Bienvenido, Martín, a País Productivo. Muchas gracias, no me hago cargo de los desperfectos del locutor. Pero bueno, la verdad, muchas gracias en serio por venir. Tenemos nos parecía fundamental contar con tu presencia en estas semanas, básicamente por el tipo de discusiones que se están dando. Y como es una época de ir a los bifes, vamos a ir a los bifes. Vayamos. Vos hace poquito publicaste un artículo muy interesante de por qué es un disparate, por qué es una locura dolarizar. Así que te lo voy a preguntar de derecho viejo. ¿Por qué es una locura dolarizar? Bueno, gracias por la invitación, Leandro. Yo marcaría 2 esferas. La primera es, si se quiere, la conveniencia de dolarizar. Es bueno tener un país dolarizado como Argentina. Yo diría que no por varios motivos, pero me voy a concentrar básicamente en 3. Uno, aquellos que creen que dolarizar te inmuniza contra el populismo fiscal, es falso. O sea, vos tenés el ejemplo de la Ecuador de Correa, que tenía, cuando la agarró Correa, 21 puntos del PBI de gasto público y cuando terminó Correa tenía 44 con un país dolarizado. O sea que, digamos, ese es un ejemplo que te muestra que si esa es tu preocupación, no es un buen antídoto. Segundo, te diría que ¿por qué nacen los bancos centrales? ¿Por qué todos los países del mundo tienen bancos centrales? Porque los bancos centrales nacieron para asistir a los sistemas bancarios en momentos de liquidez. Vale decir, hay alguna razón, por algún motivo, los ahorristas del sistema financiero están temerosos y quieren retirar su dinero del sistema financiero, de los bancos. El Banco Central provee liquidez para calmar la crisis de confianza y una vez que se restablece, no pasa nada. Entonces te quedás sin un prestamista de última instancia y potencialmente sos susceptible a una crisis financiera ante cualquier corrida porque el Banco Central argentino no podría emitir dólares. Tercer factor,
Tercera razón. Porque los países que tienen moneda propia pueden ajustarse a diferentes cambios en la competitividad del país en relación al resto del mundo, cuando de golpe se encarecen porque se atrasó el tipo de cambio, vamos a decir. Se quedaron caros los productos que produce el país. Ahí típicamente hay una depreciación de la moneda que puede ser gradual, sobre todo cuando tenés el tipo de cambio flexible, y eso soluciona el problema. Similar problema al que tuvimos con la convertibilidad hacia el final, cuando Brasil devalúa y nosotros nos quedamos atrás. Ese fue o sea, digo, fíjate que la convertibilidad te presenta dos de los problemas que te mencioné. Uno es el de la competitividad, el otro es el del sistema financiero, que tuviste que hacer un corralito y después reestructurar todos los depósitos que se acuerdan era el corralito, el corralón, los cedros, todas esas cosas que se hablaba. Pero déjame cerrar con esto. El otro ejemplo para mirar es Grecia. Grecia, que no tiene moneda propia. Te iba a decir, el ejemplo de Grecia contra el euro, ¿no? Claro, no tiene, o sea, no es que adopta el dólar, adopta una moneda supranacional que es el euro. Y tiene un boom, y cuando ingresa el euro, crece demasiado los precios y los salarios de esa economía. Cuando se da vuelta la torta en el 2008, queda evidente que el país está muy poco competitivo, no puede devaluar, y desde ese entonces hasta hoy ha cursado un penoso proceso contractivo. El PBI de hoy de Grecia es 20% más bajo de lo que era en 2008. Y la población, y terminó expulsando gente. Entonces, es realmente esas son las razones por las cuales no es conveniente. Ahora hay una otra esfera, que es la viabilidad. Aún con todos estos defectos, ¿podríamos hacerlo? Yo te diría, no. ¿Por qué? Porque no hay dólares. No hay dólares para hacerlo esto. O sea, el Banco Central debe dólares, no tiene dólares, debe dólares. Entonces, para la única forma que vos podrías hacer esto es, que el Tesoro emita deuda, más deuda, que... ¿Quién la agarra, no? Claro, que el sector privado, en una cosa muy extraña, quiera aumentar las tenencias de deuda argentina, que hoy las tiene en su cartera a precio de default, a 30 centavos por dólar adeudado, pero además, para que la magnitud sea razón, piensa usted que el sector privado, vale decir, los argentinos y los fondos comunes de inversión internacionales tienen alrededor de 80.000 millones de dólares de deuda argentina. Para hacerlo, si dolarizáramos a 2.000 pesos por dólar, o sea, una flor de devaluación, una flor de casi te diría hiperinflación mediante, el sector privado tendría que absorber casi la misma cantidad que ya tiene hoy, o sea, duplicar sus tenencias. Es como imposible de hacer. Es imposible también generar esa confianza. Por supuesto, pero digamos, lo que es peligroso es que el discurso, por más que no se pueda hacer, genera la desconfianza, es decir, che, pará, este quiere dolarizar, el peso no va a valer nada, entonces se anticipa una corrida contra el peso y podés tener una presión cambiaria, aún cuando no se dolarice, y una aceleración inflacionaria muy peligrosa. Y dentro de la viabilidad, porque además de las razones por las cuales no es conveniente y las razones por las cuales no es viable, te sumo una más que tiene que ver más con la política. Esto te lo tiene que aprobar el Congreso. Bueno, o sea, esto tiene que... hay que cambiar normas a mansalva, digamos, por decirlo de algún modo, desde regulaciones del central hasta leyes que las tiene que aprobar el Congreso. Políticamente es inviable también. Bueno, te diría que hasta casi constitucionalmente, o sea, hace no mucho el presidente de la Corte Suprema, Rosati, dijo que no sería constitucional una dolarización. Algo, no lo dijo con estas palabras precisas, pero dio a entender eso. Entonces, yo te diría que ni siquiera pasa el filtro legal, digamos, ¿no? Ni que hablar después de cómo lo pasa en el Congreso, ¿no? Y ahí, en virtud de esto, digamos, me queda claro que discutir la dolarización es un poco discutir un hombre de paja. Y es medio como llevarse la marca. Es una discusión que se lleva a la marca cuando el resto de los problemas están ahí. Con lo cual me gustaría mirar y hacer un doble clic en lo que sí hay que hacer. Y en la necesidad que tenemos de estabilizar la macroeconomía. Ahí recientemente hay un paper de tu autoría junto con Joaco Wallman, que le mandamos un abrazo, gran amigo, desde Equilibra y con Gaby Palazzo, exactamente, que repasa un poco las experiencias de estabilización latinoamericanas. Digamos, si vos tenés que decir, si tenemos que transmitir el mensaje de ¿qué sería estabilizar hoy en Argentina?
¿Y qué deberíamos aprender de experiencias pasadas propias o ajenas? ¿Por dónde deberíamos llevar la agenda de política económica hoy? Gane quien gane en diciembre. Bueno, lo primero que te diría es que es indispensable. O sea, ningún país puede crecer de forma sostenida con este nivel de inflación. O sea, uno puede discutir si un país puede crecer con 30, 20% de inflación mientras la va bajando. No es bueno tener 20, 30% de inflación, pero uno puede probablemente crecer con esos niveles de inflación de forma sostenida mientras la va bajando. Hay muchos ejemplos de eso. Ahora, países que tienen 150% de inflación y la van bajando de a poco o se toman su tiempo, no crecen. No hay experiencia de eso. Entonces, primer punto, es indispensable si queremos crecer y reducir la pobreza. O sea, el punto número 1 es estabilizar. Ahora bien, el tema de la estabilización es el siguiente. El tema de la estabilización tiene un costado que es socialmente doloroso. Porque estabilizar significa ordenar la macroeconomía, y el ordenamiento de la macroeconomía típicamente implica corregir algún precio que esté atrasado, por ejemplo las tarifas de los servicios públicos en ambas, sobre todo en energía, ¿no? Y transporte también. Corregir el dólar si está atrasado, entonces digamos, si tenés que subir el dólar, tenés que subir el dólar en relación a otros precios de la economía, entre ellos el salario, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya tenés efectos negativos sobre la sociedad. Obviamente, vos si querés estabilizar, la clave de estabilizar es poder estabilizar el precio del dólar. Si vos lográs de una manera sostenida dejar, no te digo quieto, pero estable el precio del dólar, el tipo de cambio, vos todos los demás precios se terminan acomodando y se termina bajando la inflación, ¿no? O sea, por eso la dolarización es efectiva para bajar la inflación, porque vos, de hecho, es como si tuvieras un tipo de cambio recontrafijo, tan fijo que no tenés moneda y adoptás otra moneda que es el dólar. Entonces, estabilizar el tipo de cambio es clave. Ahora, si vos tenés un déficit fiscal y ese déficit fiscal te obliga a emitir pesos y la gente no quiere demasiados pesos, finalmente esos pesos terminan dando muchas vueltas, pero finalmente terminan al dólar. Y entonces le presiona el dólar al alza. ¿Y ahí cómo juega la tasa de interés? Porque siempre acá es un deporte nacional o plancharla o ponerla por abajo de la infla. Bueno, lo que pasa es que si vos llevas al tipo de cambio un nivel competitivo, un nivel razonable, lo cual obviamente tiene en el tránsito este aspecto costoso. Pero déjame cerrar, déjame que no te conteste por un segundo la pregunta de la tasa y vuelvo a un punto. Dije, punto número 1 central, hay que estabilizar. Punto número 2, la estabilización tiene como paso previo algunas correcciones que son dolorosas. Ergo, atención a la política. La política tiene que ser lo más amplia posible. Quiero decir, acá tendría que haber un gran acuerdo nacional para decir, che, muchachos, acá es indispensable estabilizar. Tenemos que pasar un momento doloroso. ¿Cómo lo hacemos? Lo más justo posible para que los más vulnerables sufran lo menos posible. Hacerlo lo más equitativo posible y además que la política, como un todo, tenga como objetivo bajar la inflación y no matarse en discusiones que puedan erosionar la credibilidad del programa, ¿no? Entonces eso es central. Vuelvo a tu pregunta de la tasa de interés. Si vos lograste llevar al tipo de cambio a un nivel razonable, si vos lograste hacer una corrección fiscal, si vos acomodaste las tarifas, no necesitas tener una tasa muy alta para estabilizar. O sea, probablemente al principio necesites, justamente para, si quisieras dejar el tipo de cambio que de alguna manera flote y no se mueva demasiado, bueno, con una tasa de interés alta te podría servir. La otra opción es, de alguna manera, controlar el tipo de cambio. No te digo necesariamente fijarlo o fijarlo transitoriamente, entonces ahí la tasa de interés se acomoda endógenamente, digamos, ¿no? No sé si se entiende eso, pero... Sí, nuestro público... Se acomoda. Nuestro público de empresarios... Se acomoda sola, digamos. Vos recién decías gran acuerdo nacional. Y cuando yo escucho la propuesta, es algo que siempre se ha convocado y nunca parece que los incentivos para que se sostenga un acuerdo hacia un mismo norte o hacia un mismo punto flaquean. Y ahí la pregunta más es el complemento de lo que entiendo que puede ser una carencia de ese concepto, que es, ¿dónde está la conducción política ahí? Porque podés hacer un gran acuerdo nacional, pero si nadie lo conduce, se muere antes de la orilla. Bueno, dos cosas sobre eso. Una, en general, a mí que vengo hablando de este tema de hace mucho tiempo, viste, no, sos un naif, viste, yo no me voy a cansar de decirlo.
diría también que hay políticos que han intentado o han hablado de esto. Facundo Manes, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Schiaretti. O sea, digo, hay políticos. Claro, claramente la sociedad dijo, por ahí no. Digo, la sociedad no ha querido eso. Pero no es que la dirigencia política no encuentres eso. Después, cuando uno habla muchas veces con empresarios, que yo los considero dirigentes, sindicalistas, que yo los considero dirigentes, vos encontrás un criterio de realidad, de que son conscientes de la necesidad de hacer esto y que en principio la palabra muestran vocación para hacerlo. Dicho sea de paso, cuando vos querés estabilizar, es muy importante también sumar a ese plan tanto empresarios y trabajadores, porque junto con lo que yo les mencionaba de lo fiscal, de lo monetario y de lo cambiario, ayudan, esto aparece en los planes de estabilización que relevamos, que los acuerdos de precios y salarios son un complemento útil justamente para coordinar la desinflación, para que cuando vos decís, bueno, vamos a bajar la inflación, vamos a tratar de estabilizar los precios. Mirá, yo como Estado hago esto en materia fiscal para que no haya presiones sobre el dólar, yo controlo el tipo de cambio, no emito moneda, ajusto bien el gasto para que no haya déficit. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y de paso, por un periodo dejamos quietos precios y salarios donde están para ayudar a coordinar. Bueno, ahí se necesita justamente la cooperación política. Martín, el viernes venía escuchando un programa de radio y recordaban una entrevista que le hicieron a Perón en el año 72, sí. 73. Fue una famosa entrevista, estaba Timerman, Di Núbila y Villarroel. Y Perón decía que había que aplicar una política de shock, de acuerdos, y que hacía falta mucha conducción política, y ahí tenían que estar todos los sectores. Eso es lo mismo que vos estás diciendo, o sea, se necesita un acuerdo más amplio que el de los actores que vos nombraste, con un sector también del peronismo que se siente a negociar de esa manera. Yo creo que Argentina realmente puede dar un vuelco gigantesco si la conducción política amplia, sectores de vuelta, la dirigencia política, empresarial, sindical, sectores sociales, de los credos, etcétera, logra decir, miren, sobre estos 4 o 5 temas estamos de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo que no podemos vivir con 150% de inflación y vamos a cooperar para hacer un plan de estabilización y bajar la inflación. Por ejemplo, sabemos que es central que Argentina produzca, tiene una ventana de oportunidad muy grande con todo lo que es gas y petróleo. Sabemos también que la transición energética tiene un enorme potencial, la minería, sobre todo el litio y el cobre. Sobre esto no tenemos duda. Argentina va a tomar decisiones que le va a dar seguridad jurídica a todos los que inviertan en estos sectores, porque sabemos que son clave. Si vos sos capaz de mostrar porque por eso para mí es mucho más fuerte el tema de la credibilidad, la cooperación y el acuerdo, que el grito y decir yo me la banco. Yo a todo o nada. Claro. Me la banco. Decís, bueno, ¿sabes qué? Cada vez que te subiste al ring, todo o nada, varias veces te sentaron de traste. O sea, veo tu vocación, la creo, pero no solamente se necesita vocación, se necesita, si vos vas a la guerra, saber que vas a ganar. Y si no vas a la guerra, mejor cooperemos. Eso es genial. Hablando de político, de no solamente dar las batallas, sino también tener inteligencia de saber que se pueden ganar y que las que se pueden perder, las derrotas no sean tan dramáticas, que nos ha pasado mucho en estos años. Una empresa muy grande de un sector estratégico de Argentina vino hace poquito y me hizo una consulta. La consulta que me hizo es, yo le hablé de economía, de inflación, cómo se baja la inflación, miles de cosas. Y en un momento me dice, eso que vimos en Jujuy, ¿es el futuro de Argentina o no? Entonces, claro. O sea, no importa tanto si vos tenés la vocación, sino si vos tenés la capacidad política de hacerlo. Bueno, Martín, ahí queda claro, hay algo que queda claro, ¿no? Que es los cantos de sirena, las soluciones fáciles, mágicas, es decir, esto se soluciona en 2 minutos y es por acá, no existe. O sea, ya sea acuerdo nacional, con más o menos conducción, con la integración de los actores, es difícil. No te voy a preguntar cómo llegamos hasta acá, porque lo que quiero es que nos encaremos hacia futuro. Pero si vos tenés que decir cuáles son los 2-3 vectores que se necesitan para ese gran acuerdo y para poder hacerlo a partir del propio diciembre. ¿Cuál es el mensaje que se puede transmitir respecto de eso a los
tomadores de decisiones, a los que compiten por la presidencia o a los actores que están pensando en sus carteras incluso de inversión hacia adelante. ¿Qué tiene que tener ese acuerdo nacional en la primera milla? En lo que tenemos que hacer hoy para empezar a ponernos de acuerdo. Yo diría 3 o 4 cosas. Primero, no canto de sirena. La dolarización es una mala idea. Segundo, pongamos un paraguas sobre lo que no discutimos. Vamos a hacer un banco central independiente para evitar que haya inflación en el futuro. Vamos a tener una regla fiscal estable en la que no vamos a gastar más de lo que tenemos. Vamos a converger a una situación de equilibrio fiscal pronto y lo vamos a mantener, nos comprometemos. Y lo que te decía de los sectores productivos claves que Argentina tiene para desarrollarse. Darle una seguridad jurídica sobre estos 2 o 3 sectores que son centrales para el desarrollo económico de Argentina. Si uno puede acordar sobre eso, yo creo que Argentina sale rápido. Como venimos diciendo siempre, en País Productivo de Modelo para Armar hay un puente que tenemos que construir. Así es Argentina productiva, Exacto. Así esos sectores. Argentina puede explotar para bien. Así que, en principio, hay que hacerlo. Gracias, Martín, por acercarte. Es para mí realmente un placer poder recibirte en esta columna, profe. Así que muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. No, un placer para mí. Gracias a vos y a ustedes. Hasta acá llegamos con Modelo para Armar, el espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.